Queridos alumnos, bienvenidos a la presentación del segundo tema del bloque 2, Al-Ándalus, los reinos de Taifas, el reino nazarí. Este epígrafe es una continuación directa del anterior, en el cual el califato se había descompuesto en una serie de reinos de taifas. Estos van a formar territorios totalmente independientes, gobernados por sus propios reyes, con características propias de diferentes etnias, unos árabes, unos bereberes, algunos incluso eslavos, que poco a poco se van a ir uniendo en los reinos más grandes. Esta división supuso que estuvieran en inferioridad respecto a los cristianos, que progresivamente van a ir ganando importancia. Los cristianos del norte, de los distintos reinos que se van conformando, se expanden, conquistando los territorios musulmanes, y muchos de ellos se convierten en tributarios de los cristianos, lo que quiere decir que tenían que pagarles impuestos, parias, para continuar, para sobrevivir. Estos reinos de taifas van a ser territorios de gran riqueza y una elevada cultura, y las capitales de los mismos se cuentan entre las más importantes ciudades de toda la península ibérica, con grandes obras artísticas y cultivo de las ciencias y de las letras, pero están en inferioridad política y militar. Específicamente, el avance de los cristianos parece imparable. En 1085 el rey Alfonso VI de León conquista Toledo, con lo que eso tiene de simbólico por ser la antigua capital de los visigodos, lo cual hace que los reyes de Taifa se den cuenta de que es necesario tomar una decisión al respecto y pedirán ayuda al pueblo norteafricano de los almorávides. Los reinos de taifas van a ser una serie de territorios independientes, diferentes en función de la etnia y las características, fundamentalmente entre reinos árabes, bereberes y eslavos. Van a ser muchos de ellos muy breves, pues se van uniendo en torno a los reinos más importantes, siendo estos, entre otros, Sevilla, Toledo, Badajoz, Zaragoza, etc. Pero van a tener una debilidad política y militar respecto a los cristianos, a los cuales se ven obligados a pagar parias, es decir, impuestos para garantizar su supervivencia. No obstante, culturalmente van a tener una gran importancia en la literatura, en las artes, en las ciencias, etc. Estos pueblos a los cuales piden ayuda son los almorávides, pueblos norteafricanos que habían creado un gran imperio, grandes guerreros y muy estrictos religiosamente, que entrarán en la península ibérica expandiendo su imperio norteafricano y sahariano por todo el territorio de los reinos de taifas. No se conforman con detener a los cristianos, sino que de hecho aprovechan para unificar todos los territorios taifas como parte de su imperio, de forma que vuelve a haber unidad para ser capaces de prestar batalla a los cristianos. Esto tiene lugar entre 1090 y 1145 aproximadamente, dado que los reinos de taifas no podían continuar pagando las parias y no podían hacer frente militarmente a los cristianos, tiene que pedir la ayuda a los almorávides. En el 1086 desembarcan en la península, derrotan a Alfonso VI en la batalla de Sagrajas, en Badajoz, y conquistan los territorios unificando todos los reinos de taifas, con lo cual frenan a los cristianos, pero también someten a los reinos musulmanes. Sin embargo, acabarán sucumbiendo a sus propios conflictos internos, a la crisis de Al-Ándalus, por la debilidad de los distintos gobernantes, se vuelven a fragmentar y en el año 1044 comienzan los segundos reinos de taifas, una nueva división política de la península ibérica. Una vez más, estos reinos de taifas ven cómo los cristianos van avanzando del norte al sur y para defenderse tienen que, una vez más, pedirle ayuda a un reino norteafricano, que van a ser los almohades, que se habían expandido por todos los territorios del norte de África. Estos almohades van igualmente a entrar en la península ibérica, conquistar los reinos cristianos, establecerán su capital en Sevilla. De esta fecha data la Torre del Oro, que es una torre albarrana, una torre defensiva para vigilar el Guadalquivir, y crearán un poderoso reino. No obstante, serán derrotados cuando en 1212
los reinos cristianos se unan para prestar batalla en la batalla de las Navas de Tolosa. Los reinos cristianos actúan unidos contra los almohades y consiguen derrotarlos. Esta batalla se ha convertido en un gran símbolo de la Reconquista, en una muestra de la unidad de los cristianos frente a los musulmanes, aunque en la práctica no hubo una división tan clara, pero fue una victoria bastante importante que permitió a los cristianos conseguir una ventaja muy clara sobre los musulmanes y que hizo que el imperio almohade se desintegrara y aparecieran unos nuevos reinos de taifas. Entre 1146 y 1232, los almohades, llamados por los reinos de taifas, se establecen en la península ibérica, van a ser norteafricanos, muy estrictos religiosamente, igual que en su momento los almorávides, que de hecho no van a ver con buenos ojos la relajación de las costumbres, los lujos y los excesos de la cultura de los reinos de taifas y van a buscar unas normas morales más rígidas basadas en el Corán. Van a unificar de nuevo las taifas andalusíes y van a alcanzar un gran esplendor a finales del siglo XII con la victoria en Alarcos sobre los cristianos. No obstante, los cristianos se unen, consiguen una bula papal, una aprobación del Papa para declarar una cruzada contra los musulmanes y en la batalla de las Navas de Tolosa de 1212 les derrotan. Los almohades a partir de entonces entran en decadencia y se acaban dividiendo en unos terceros reinos de taifas, lo cual hace que, una vez más, los musulmanes estén en inferioridad de condiciones frente a los cristianos y y vean cómo van perdiendo territorios y poder. Finalmente, todos los reinos taifas, todos los reinos musulmanes de la península ibérica son conquistados menos uno, el reino nazarí de Granada, que será el último territorio musulmán de la península ibérica. El reino nazarí de Granada sobrevivirá durante un par de siglos, hasta finales del siglo XV, por una combinación de motivos. Está al otro lado de Sierra Nevada, lo cual ofrece una cobertura natural muy clara. Tiene una red de fortalezas que le permite establecer una defensa. Es económicamente muy rico, por lo cual puede pagar parias a los reinos cristianos, fundamentalmente a Castilla, de quien llega a ser vasallo en determinado momento de la historia, lo que quiere decir que compran su independencia con dinero y además por su larga línea de costa pueden recibir apoyo económico y militar de los musulmanes del norte de África, además de aprovecharse de las debilidades internas de los cristianos, por ejemplo, de la guerra civil castellana. Van a establecer una serie de grandes defensas y al mismo tiempo ricos edificios y palacios, destacando específicamente la Alhambra, el gran palacio fortaleza que los reyes cristianos mismos admirarán y acabarán convirtiendo en palacio real después de la conquista, y una serie de enclaves como Almería, que servían para defender este reino. Va a ser un tiempo de gran esplendor artístico, heredero de los momentos más brillantes de Al-Ándalus, pero en el cual la debilidad política y militar de los musulmanes se hace muy evidente y no son capaces de frenar a los cristianos. Finalmente, al final del siglo XV, cuando termina la guerra civil castellana que lleva al poder a Isabel la Católica, comienza la guerra contra Granada, que no puede defenderse del poder del Reino de Castilla apoyado por el Reino de Aragón, y en 1492 el rey Boabdil el Chico de Granada rinde la ciudad a Fernando e Isabel, los reyes católicos. Este reino, que fue fundado como una taifa más por Mohamed I, controló toda la zona sureste de Andalucía, Málaga, Granada y Almería. En su momento controlaba también Jaén y Córdoba, pero se los cedió a Castilla en un pacto de vasallaje para para convertirse en su aliado, en su vasallo en realidad, a cambio de sobrevivir y de mantener su independencia. Fue negociando tanto con Castilla como con Aragón, estableció defensas
aprovechando las montañas, aprovechando la línea de costa, una red de alcazabas, es decir, de fortalezas, y aprovechó los problemas internos que tenían los reyes cristianos, como las guerras civiles, el surgimiento de los Trastámara, para mantener su independencia. Además, recibió gran parte de la población andalusí que iba huyendo de la conquista cristiana, con lo cual tenía gran población, por lo tanto mucha gente que trabajaba la tierra, que se dedicaba a fabricar artesanías y al comercio y por lo tanto una gran riqueza, y era casi exclusivamente árabe. A diferencia de otros territorios va a haber muy escasa población judía y población cristiana. El auge va a ser en la segunda mitad del siglo XIV con Yusuf I y Mohamed V. En el siglo XV, sin embargo, comienza una etapa de debilidad por luchas internas, por las familias nobles que querían hacerse con el trono. Esto es una debilidad propia de prácticamente todos los reinos musulmanes de la época. Va a haber conspiraciones y luchas políticas, entre ellas destaca la crisis de los Abencerrajes, una familia noble de Granada que luchó por hacerse con el poder, y por su debilidad se vieron obligados a pagarle parias, a ser tributarios de los castellanos, que a cambio de estos tributos les permitían ser un reino independiente. En 1482 termina la Guerra Civil Castellana, los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se afianzan en el poder y comienza la guerra contra Granada. Pese a que le pidieron ayuda a reinos como los benimerines, no consiguieron una ayuda norteafricana, como había sido en su momento los almorávides o los almohades, por lo tanto se enfrentaron solos al reino fundamentalmente de Castilla, que era el más poderoso de la península ibérica. No pudieron resistir y 10 años más tarde, en 1492, los reyes católicos conquistan Granada, expulsando al último reino musulmán y terminando de esta forma la reconquista. Con ello y con la reconquista termina este segundo epígrafe del segundo bloque y termina la presencia musulmana en la península ibérica. Por ello, muchas gracias por escucharlo y si tenéis dudas o cualquier consulta no dejéis de hacérmela. Muchas gracias.